Quiero invitarles para que leamos la gloriosa palabra de Dios y lo vamos a hacer en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 12, el verso 46. Evangelio según San Juan, capítulo 12, el verso 46. Jesús está expresando estas palabras muy contundentes que dicen de la siguiente manera: yo la luz, mire cómo dice el Señor, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Quiero hablarles en esta hora mientras se acomodan. No impidas la obra de Dios en ti. No impidas la obra de Dios en ti. Nuestro Dios nos ha mostrado por medio de su palabra que lo que Él dice se cumple. Pero tenemos que ser realistas. Muchas cosas más pudieran suceder en nuestras vidas si nosotros mismos no las impidiéramos. Cuando el Señor se manifestó en carne, vemos pasajes, momentos que se vivieron en donde el Señor no hizo milagros, no obró, donde halló incredulidad. Es decir, que el único impedimento que hay para que una persona no vea la obra de Dios es cuando éste no le cree a Dios. Por eso no podemos dudar. A veces la espera se hace dolorosa, pero dolor sin esperanza se vuelve más agudo. Pero nosotros los hijos de Dios tenemos una esperanza que no avergüenza. Nosotros sabemos en quién hemos creído y sabemos que nuestro Dios tiene poder para obrar. Pero el problema está en nosotros. El problema no es de Dios. El problema está en nosotros, en no creerle al Señor Jesús. Por eso ninguno de nosotros podemos ni engañar a Dios, ni engañarnos a nosotros mismos. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 6, el verso 7 y 8, él escribe, inspirado por el Espíritu Santo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Nosotros no debemos impedir la obra de Dios, porque cuando impedimos la obra de Dios en nuestras vidas, evitamos el crecimiento que Dios quiere en nuestras vidas. Y esta es una de las principales causas por las cuales muchos se van de la iglesia. Es porque impiden la obra de Dios en su vida. Es porque impiden que Dios pueda hacer en ellos ese crecimiento que da Dios. Y cuando una persona se va es porque está en una situación de incredulidad. Y cuando la persona está en incredulidad, Dios no obra. Cada persona puede ser bendición o puede perder la bendición de acuerdo a su condición. Él puede evitar el crecimiento si no le cree a Dios. Por eso nosotros tenemos que ver que una de las cosas
en las que cae una persona que impide el crecimiento es el engaño. Y cuando nos dejamos engañar del enemigo, ahí está el problema más grave. Porque el enemigo siempre lanza dardos, y los dardos del enemigo son de dudar de la palabra de Dios, de dudar del Dios mismo. Y uno no puede comprender cómo una persona que conoció al Señor, se bautizó en el nombre de Jesús, pueda dudar del mismo Dios que lo hizo en el vientre de su madre. Pero esa es la situación triste y lamentable que nosotros hoy debemos evitar en nuestras vidas. No dejarnos engañar del enemigo, y el que no crea la verdad de Dios termina siendo engañado por el enemigo. Y no solamente se cae en la astucia maligna de Satanás, sino que muchos empiezan engañados a buscar culpables en la iglesia, sin entender que lo que yo siembre, eso es lo que voy a recoger. Si una persona en la vida cristiana es un carnal, ¿cuál va a ser el crecimiento que tiene esa persona? Si una persona verdaderamente, puede que se haya bautizado en el nombre de Jesús, pero verdaderamente no fue libre. Porque hay personas que verdaderamente no han sido libres. Y como verdaderamente no han sido libres, entonces su crecimiento es de corrupción, sus frutos son de adulterio, de fornicación, de inmundicia, de lascivia, de idolatría, de hechicerías, de enemistades, de pleitos, de celos, de iras, de contiendas, de disensiones, de herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Estos frutos son los que van a evitar que una persona entre en el reino de Dios. Pero cuando usted está en la iglesia y verdaderamente ha sido libre, porque la palabra del Señor dice, hablando de aquellos que habían creído a la verdad, vosotros seréis verdaderamente libres, dijo el Señor. Y cuando uno es verdaderamente libre, es un creyente espiritual. Y según lo que tengas de Dios, así también será tu crecimiento. Según sea tu espiritualidad, entonces así vas a recoger maravillosos frutos como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, la benignidad, la bondad, cosas contra las cuales no hay ley. Entonces podemos darnos cuenta que el que evita el crecimiento de nosotros mismos, de que la obra de Dios crezca en nuestras vidas, el causante de que alguien se aleje de Dios es la misma persona que se engaña a sí misma. Dios quiere que crezcamos, que su obra en nosotros, hermano, no impidamos la obra de Dios en nuestras vidas. Solo existe una persona capaz de limitar tu crecimiento, y es tú mismo. Tú eres la única persona que puede hacer una revolución en tu vida. Tú eres la única persona que puede perjudicar tu vida. Tú eres la única persona que se puede ayudar a sí mismo con la ayuda del Señor. Hay quienes le culpan de su situación a otros, pero yo quiero decirlo en el temor de Dios: tu vida no cambia cuando cambia tu pastor, cuando tus amigos cambian, cuando tus padres cambian, cuando la pareja cambia.
Nuestra vida cambia cuando nosotros mismos cambiamos. El único responsable de nuestras vidas somos nosotros mismos. Por eso en esta hora tenemos que examinarnos y no dejarnos vencer de nosotros mismos. El mundo es como un espejo que devuelve a cada persona el reflejo de sus propios pensamientos. La manera en cómo enfrentamos la vida es lo que hace la diferencia. Hay muchos que están cargados, hermano, y están cansados. ¿Y sabe por qué? Porque ellos mismos no saben confiar en el Señor, porque ellos mismos no han depositado esa carga en el único que la puede llevar, que es nuestro Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Nos falta, hermano, confiar. Nosotros impedimos la obra de Dios en nuestras vidas. El Señor le dijo a Marta, que pensó que el Señor había llegado tarde, porque algunos piensan que porque no se dan las cosas cuando las pedimos es porque Dios no oye. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Nuestro Dios nunca llega tarde. En el momento que Él llegue, esa es su voluntad. Por eso es que nosotros tenemos que saber esperar en el Señor. El Señor le dice: Marta, Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Y yo sé que todas estas peticiones y necesidades que clamamos al Señor, queremos ver la respuesta. Pero ¿sabes cuándo va a responder al Señor? Cuando creamos, porque al que cree todo le es posible. Así que en esta hora es hora de creer, es hora de creerle al Señor, es hora de creerle a su palabra, porque si crees, verás la gloria de Dios. Si nosotros dejamos a un lado las dudas, si dejamos a un lado nuestros temores y le creemos al Señor, yo creo que en su voluntad Dios va a obrar. Por eso es necesario leer la Biblia. Es necesario orar al Señor, es necesario congregarnos, pero sobre todo obedecer la palabra de Dios. Hay gente que está cansada de cómo está viviendo, pero si no te gusta lo que estás cosechando, entonces cambia lo que estás sembrando. No podemos vivir engañados y engañando al Señor, porque al Señor nadie lo engaña. Lo que uno siembra, iglesia del Señor, eso es lo que vamos a cosechar. El ser humano siempre busca culpables de su situación. Pero cuando uno está buscando en los demás los culpables de lo que uno está viviendo, está engañado. Se engaña a sí mismo. Pero antes de buscar culpables, qué bueno acercarnos al Señor. Sabemos que Jesús siempre nos da oportunidades, porque el Señor, hermano, está ahí listo, está ahí esperándonos. Y cuando hay alguien que le busca con un corazón sincero y con una fe genuina, el Señor siempre obrará en su voluntad. Había un hombre leproso que quería ser limpio, pero el Señor, en ese momento, cuando Él le hace la pregunta, es para ver qué había en el corazón de este hombre. Y el Señor le dice: ¿qué quieres que te haga? Y este hombre fue humilde, porque él sabía que el Señor lo estaba viendo como estaba. Y hay personas que dicen: pero yo para qué voy a orar si ya Dios sabe. Yo para qué voy a clamar si Dios sabe lo que me está pasando.
Pero es que eso también es humildad. Y el Señor se acerca a los humildes. El Señor sabía que este hombre estaba leproso. Ya Él lo estaba viendo. ¿Cómo no iba a saber Jesús que lo que quería era ser sano? Pero el Señor le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y este hombre no dudó en ninguna manera. Señor, y mire cómo salen esas palabras: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor, que es tan bondadoso, nuestro Señor, que es tan grande en misericordia, que su bondad no tiene medida, que su amor no tiene medida, le dice: quiero ser limpio. Y al instante la lepra le dejó. ¿Qué quieres que haga el Señor en tu vida en esta hora? ¿Cuál es la obra de Dios que quieres ver reflejada en tu familia? Si crees, al que cree, todo le es posible. Podemos creerle al Señor, pero en esta hora tenemos que quitar esa piedra de incredulidad, de duda, que impide que el Señor obre. Yo en esta hora pongo mis temores y mis miedos, que a veces esos temores y miedos también son impedimento para que el Señor obre. Si hay alguna duda, si hay algún temor, si hay algo por allí que pueda impedir la obra de Dios, vamos a manifestarlo al Señor y decirle: Señor, si hay algo en mi vida que impide tu obra, Señor, tu obrar en mi vida, tu obrar en mi familia, Señor, lo pongo en esta hora examinándome delante de ti, Señor, porque lo único que quiero es que tu obra siga en mi vida, que tu obrar, Señor, siga en mi familia, que tu obrar siga en la iglesia, que tu obrar siga, Señor, en los apartados, en los que se han ido de ti. Yo creo que el Señor en esta hora, en donde quiera que ellos estén, les puede estorbar para el pecado, para que ellos vuelvan rendidos a los pies de Jesús. No impidas la obra de Dios en tu vida. No impidas la obra de Dios en tu vida. No impidas la obra de Dios en tu vida. No impidas la obra de Dios en tu vida. El Señor está dispuesto, porque para Él no es problema hacer milagros. Para el Señor no es problema sanar. Para el Señor no es problema salvar. Para el Señor no es ningún problema convertir a un pecador. Pero nosotros podemos impedir esa obra. Pero en esta hora yo estoy seguro que hay canales de bendición que se ponen en las manos de Dios en este momento, diciendo: Señor, heme aquí, haz conforme a tu voluntad, Señor.